No es fácil llevar adelante una iglesia en estos tiempos difíciles donde hay tantos cambios, donde hay tantas costumbres y a veces uno se tiene que ir adaptando a los tiempos también. Eso no significa, escucha hermano, paréntesis, eso no significa, no estoy diciendo que tenemos que cambiar el mensaje y la adoración, no. Dios está de mañana y de noche y debajo de la tierra y en todo lugar. Pero sí tenemos que ver cosas, ¿no es cierto?, para el bien de todos. Bueno, yo cambié el mensaje porque, bueno, por algo será. Estuve estudiando un montón de otra cosa y Dios ha puesto en mi corazón este pasaje y aparte lo vamos a juntar con este día tan especial de la cena. Y vamos a estudiar rápido, no tanto por el tiempo. Vamos a estudiar, este es uno de los grandes capítulos de la Biblia. Hay un libro por ahí que se llama Los grandes capítulos de la Biblia. Y vamos a estudiar, hermano, un mensaje, ¿cómo sería en la hermenéutica, en la homilética? Vamos a abordar un personaje. En la Biblia tenemos, a través de la Biblia, centenares de hombres y mujeres que han marcado la historia bíblica, hombres y mujeres. Tendríamos que leer Hebreos capítulo 11, donde resume de alguna manera alguna de esas historias de esos grandes hombres y mujeres que han marcado la historia bíblica por su fe. Aquí tenemos al padre de la fe. Pero yo voy a cambiar, y que lo vamos a juntar, obviamente Abraham es el padre de la fe, y vamos a mirar este gran capítulo de la Biblia, pero a través del tema del sacrificio del amor. Y quiero que guardes ese pensamiento en tu corazón. Este es un capítulo, querido, que revela más que la fe, el sacrificio del corazón de un hombre que amaba a Dios. A propósito, el apóstol Pablo nos dice allí en 1 Corintios capítulo 13, que las tres grandes virtudes cardinales como son el amor, la esperanza y la fe. Pero mayor que todo, ¿cuál es? Es el amor. Entonces, querido, lo que Dios, escuche bien lo que voy a decirle, que se va a sorprender. Esto lo tengo estudiado hace mucho tiempo y me sorprendió a mí. La verdad que nunca he leído Génesis muchas veces, he estudiado Génesis muchas veces. Pero un día Dios me habló y me mostró que este gran capítulo, más allá de la fe, va a revelar el corazón del sacrificio, del amor de un hombre llamado Abraham. Abraham. Leemos ahí, Génesis 22. Aconteció después de estas cosas, observe, que probó Dios a Abraham. ¿Sabes? Cuando yo veo esta palabra, de hecho, increíble, ¿no? Pero no cambié tanto. Todo lo que pensaba compartir con ustedes tenía que ver con la prueba. Pero vamos a mirar esta gran prueba de este hombre de fe que tenía su corazón en Dios. Y dice que Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, toma tu hijo, observe, tu único
A veces nosotros, los que tenemos hijos, ¿no? Son únicos. No hay un hijo igual, ¿no? Y a veces uno dice, se parece a la tía. No, no, es mi hijo, es único. Cristo es el unigénito del Padre, que no tiene comparación con nada y con nadie en este mundo. Es único en la clase de Dios. Y Dios le dice a Abraham, toma tu único, Isaac. ¿Qué dice? ¿Qué dice ahí? Léalo. ¿A quién amas? Ahora se da cuenta por qué yo he titulado este mensaje hace mucho ya, el sacrificio del amor, más que el sacrificio de la fe. O dicho de otra manera, cuando uno dice que ama a Dios, uno lo va a mostrar también por medio de la fe, porque la fe tiene que ser probada. Porque una fe que no es probada no puede ser creída. Y para que una fe sea creída, tiene que ser probada. Toma a tu hijo, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah. Ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré, el monte Moriah. Vamos a mirar un poco ese monte. Y Abraham se levantó muy de mañana. La obediencia. Y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. A través de la historia ustedes van a ver que Dios ha probado a muchos hombres. Por ejemplo, Gedeón, que hizo todo lo que Dios le dijo. Escuche, pero de una manera equivocada. ¿Qué dice ahí en la Biblia? ¿A dónde fue Abraham? Al sitio, al lugar que Dios le dijo. Muchas veces el creyente toma decisiones correctas, pero no significa que siempre estamos haciendo la voluntad de Dios. A ver, hermano, escuche, anote esto. No todo lo que está bien en la vida está bien con Dios. Nosotros hacemos muchas cosas buenas, ¿verdad? Pero muchas veces de una manera equivocada. Entonces dice el versículo 5, observe lo que dice, hermano. Abraham dijo a sus siervos, esperar aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí. Adoraremos, volveremos a vosotros. Como le decía al principio, este es uno de los pasajes más increíbles, hermano, que revela el sacrificio del amor a través de la prueba de una fe, o la prueba de la fe. Y acá vemos a Abraham, un hombre que tenía en su corazón un amor verdadero, pero un amor tiene que ser probado para comprobar no tanto la cantidad, a Dios no le interesa tanto la cantidad de tu amor como la calidad de tu amor. Hay gente en el mundo que dice, yo amo a Dios. Pero cuando uno lo confronta con el Evangelio, con la salvación, ya no ama tanto a Dios, ¿no? Entonces, tenemos a este hombre llamado Abraham, donde su amor va a ser probado, no para revelar su cantidad, sino su calidad.
Ahora, ¿sabe, hermano? Escuche, Dios apareció a Abraham 7 veces. Y Abraham edificó 7 altares. Y escuche, y fue probado 7 veces. ¿Qué es la palabra 7? ¿Qué revela la palabra 7 en la Biblia? El número de la perfección de Dios. Pero quiere que le diga una cosa, de todos esos altares, este es el único y el último altar que Abraham jamás haya edificado. Nunca edificó un altar como este. Este es el altar de su corazón. Es el altar que revela su amor. En otras palabras, es el altar que revela dónde estaba el corazón de Abraham. Y en la vida cristiana nosotros edificamos altares muchas veces. Edificamos promesas. Y le prometemos a Dios muchas cosas. Como Abraham, que le prometió y le prometió y le falló y le falló. Tiene que leer Génesis capítulo 2 para ver la historia ahí. Cómo Abraham, la fe de Abraham se fue decayendo. Eso revela también nuestra vida, que no somos super Abrahames. Muchas veces nuestra fe se debilita, pero cuando el amor es probado, es otra cosa. Si yo le digo a usted que por fe me regale su auto, su bicicleta, usted me lo va a regalar. ¿Sabe por qué? Porque mañana va a poder comprar un auto, una bicicleta. Pero si yo le digo que sacrifique a su hijo por amor, usted no lo va a hacer. ¿O no? No lo va a hacer. ¿Entiende? ¿Sabe lo que le estoy diciendo, hermano? Que el bisturí de la espada de la palabra de Dios te va a cortar donde más te duele. Es tremendo este mensaje, hermano. ¿Quiere que le diga una cosa? Hace muchos años que tengo guardado este mensaje acá. Me parece que voy a tener que empezar a compartirlo. Años que lo tengo acá en la Biblia. Mire, ni yo lo entiendo. Quiero mostrarte en este gran capítulo el sacrificio del amor. ¿Qué tenemos acá? Observe. Génesis 22, 1 al 8, anote ahí. No lo vamos a leer todo, son 2 versículos. Aconteció que después de estas cosas que Dios probó a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, Señor, heme aquí, toma a tu hijo, a tu único, Isaac, a quien amas, y vete al monte Moria. La primera cosa que tenemos acá, mi hermano, es la prueba del amor. Así como oye, la prueba del amor. ¿Sabe? Satanás muchas veces te va a tentar para evidenciar lo peor de nosotros. Pero Dios nos prueba para extraer lo mejor de nosotros. Y las pruebas más severas no provienen de las circunstancias. Escuche, las pruebas más desgarradoras de la vida no provienen de las circunstancias. Usted va a escuchar grandes historias. Como esa chica, no recuerdo el nombre porque no lo sé pronunciar, que de repente quedó paralizada.
tiene perdió todo, no me acuerdo qué enfermedad, rara, 20 años, hermosa, pero es feliz. Pero uno dice, ¿cómo? Y ella cuenta que esa circunstancia, y uno dice, ¿dónde está Dios? Escuche, hermano, escuche lo que le voy a decir. Las pruebas, los sufrimientos en la vida no provienen de la circunstancia, sino de Dios. Usted puede pasar muchas cosas en la vida. ¿Escuchó? No sé si entiende la idea. Usted va a pasar o puede pasar muchas cosas en la vida, por torpeza, por malas decisiones, por no mirar como yo el otro día, casi me con colectivo. Torpeza. Pero no es fácil sostenerse cuando Dios te prueba. Como Hudson Taylor, el gran misionero en la China, tenía una esposa que amaba, una preciosa hija llamada Priscila. Pero un día él sabía que Dios le estaba pidiendo el máximo amor. Se llevó a su esposa y se abrazó al corazón de su hija, que pronto también se la llevó. Quedó solo. Qué tremendo, ¿no? Esas son las pruebas que vienen de Dios. Miren, si mañana yo me caigo, me levanto. Pero cuando Dios te prueba, no es fácil. ¿Sabe por qué? Porque Dios te va a dejar ahí hasta que el propósito de Dios se cumpla. Usted no va a poder decir basta, usted va a quedar ahí. Acá tenemos la prueba del amor. Son como las bendiciones que vienen en las pruebas. Ahora observe, en esta prueba Dios no quería la vida de Isaac. No. Muchos predicadores, no. Dios no quería la vida de Isaac. ¿Sabe por qué, querido? Porque Isaac era la promesa de Dios a Abraham y Dios no cambia eso. Obviamente que si Abraham tuviera esta Biblia diría, bueno, no me preocuparía, ¿no es cierto? Nosotros lo vemos. Abraham no sabía eso. Dios no quería la vida de Isaac. Dios quería escuchar el corazón de Abraham. Dios quería el corazón de Abraham. Dios quería estar seguro de que Isaac no era un ídolo entre Dios y Abraham. Y cuando Dios ve que hay ídolos en tu corazón, Dios te lo va a quitar. Te lo va a quitar. Ponerle el nombre que quiera. Si querés a los extremos, si tiene que quitarte un hijo, te lo va a quitar. No le tiembla la mano a Dios. ¿Acaso Dios no le quitó 10 hijos a Job? Los verbos, observe esos verbos ahí, muy interesante, en el versículo 5. Observe esos 3 verbos ahí. Iremos, adoraremos, volveremos. Revelan la fe de Abraham. Dios amaba a Abraham. Abraham amaba a Dios. Por eso Abraham dijo, iremos, adoraremos, volveremos, porque Abraham tenía un solo amor,
un solo amor, que no era Isaac. ¿Dios amaba a Isaac? Claro que Abraham amaba a Isaac. Pero Abraham amaba a Dios por sobre todas las cosas. La promesa del amor. Observe, versículo 2. Y dijo Dios a Abraham, toma a tu hijo a quien amas y vete a la tierra de Moria. Aquí tenemos la profecía del amor. Fíjense en que una profecía que revela el cumplimiento del tiempo de Dios postrero. El apóstol Pablo, escribiendo allí en Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios, Dios envió a su Hijo unigénito, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Juan el Bautista dijo allí en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Juan 3:16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, aquí tenemos al único Hijo. Isaac preguntó a Abraham, Padre, ¿dónde está el Cordero? Jesús preguntó a Dios, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Mateo 27:46. Tanto Isaac como Cristo fueron perseguidos por sus hermanos y ambos, tanto Isaac como el Señor Jesucristo, fueron obedientes hasta la muerte y muerte de cruz. La profecía del amor nos revela que lo que Dios le pidió a Abraham, al único a quien amas, fue lo que Dios nos dio a nosotros, al único que Él amaba, al unigénito del Padre. Como dice ahí Juan, que Dios nos amó tanto en Cristo. Y ahí vemos la inmensidad del amor. Un amor que se mide no por su cantidad, sino por su calidad. Un amor que quedó demostrado en el Calvario. Allí en el Calvario se concentró todo el sentimiento profundo del corazón de Dios por amor a nosotros. A veces la gente nos dice, ¿cómo sé que Dios me ama? Mira el Calvario. ¿Cómo sé que Dios me ama? Mira hacia Belén, hacia la cuna de Belén. Versículo 9. Y cuando llegó al lugar que Dios le había dicho a Abraham, edificó allí a Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces diciendo del cielo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extienda tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y Abraham tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá.
Hemos mirado un poquito la prueba de su amor. Hemos mirado un poquito la profecía de su amor, pero también la provisión del amor. Y Abraham había llegado al monte Moria, el monte del sacrificio, el monte de la salvación, donde Abraham iba a ver la provisión de Dios. Escuche, hermano querido, años luz atrás de esta profecía, nosotros podemos contemplar la provisión del amor en el monte Moria. Escuche, el monte Moria es el monte de la calavera en las afueras de Jerusalén, el monte Gólgota en hebreo, el monte Calvario en latín, el monte Cranión en griego. Todas esas palabras revelan el monte de la calavera, el monte Moria, el monte donde el Señor Jesucristo iba a ser levantado entre el cielo y la tierra. Y en este monte que se levantó para crucificar al Hijo de Dios, es el monte donde Dios hizo silencio. Escuche, dice que la tierra se estremeció cuando el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados. Pero nunca hubo tanto silencio en el cielo. Nunca en la historia hubo tanto silencio en el cielo. La tierra se oscureció cuando el Señor Jesucristo fue levantado en el monte Moria. Y nosotros tenemos la provisión de su amor, porque dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 32, al que no escatimó, al que no estimó en su amor por nosotros, lo entregó. Dios no tuvo piedad de su Hijo. La provisión del amor. A propósito, una manera de probar nuestro amor a Dios, voy a usar la palabra provisión para decirte esto. Una manera de probar tu amor a Dios es en la manera en que nos desprendemos de los bienes materiales. Una manera de mostrar nuestro amor a Dios está determinado por la medida de nuestra obediencia a Dios. Nuestra obediencia a Dios es una evidencia de mi amor a Dios. Eso es lo que hizo Abraham. Llevó al muchacho hasta el monte Moria. Y eso nos habla de la obediencia de su amor. Y en la manera que el creyente se desprende de aquello que quiere, es la muestra de su amor a Dios. Eso muestra cuánto tú amas a Dios. Como decía Maurito recién, darle a Dios lo mejor. Pero si amamos a Dios, le vamos a dar. El monte Moria es el lugar donde el Señor Jesucristo iba a ser levantado entre el cielo y la tierra. Vamos a terminar con un puntito más. Dice el versículo 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez del cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré. Versículo 17.
y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham con su siervo, y se levantaron y se fueron junto a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Hemos mirado la prueba de su amor. Hemos mirado la profecía de su amor. Hemos contemplado la provisión de su amor. Pero aquí tenemos, hermano, para terminar, la promesa de su amor. ¿Qué le prometió Dios a Abraham? Una tierra, una herencia. ¿Sabes? El gran apóstol Pablo nos dice en Efesios 1:3 que Dios, en el cumplimiento de su promesa a su iglesia, nos prometió grandes bendiciones. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y Pedro con Pablo se ponen de acuerdo y nos dice en el capítulo 1 de Pedro, capítulo 1, 4 y 5, nos dice que fuimos bendecidos para una esperanza viva y para una herencia incorruptible reservada en los cielos. Una herencia intocable. La promesa de su amor. Dios tiene grandes bendiciones para nosotros, hermano. Y Él te ha bendecido ya. Estoy haciendo un estudio sobre la herencia, pero no lo voy a contar ahora, pero bueno. Pero se lo voy a decir. A veces nosotros no nos damos cuenta, hermano, de las bendiciones que tenemos en Cristo. Hay muchos creyentes pobres que viven pisando promesas de Dios. No se dan cuenta de las bendiciones. Cada vez que tú abres la Biblia, estás caminando por una promesa de Dios. Y la historia se resume de un hombre llamado Jason, un granjero de 80 años, que poseía una gran tierra por heredad de sus padres, pero vivía en una granja como pobre. Hasta que un día aparecieron unos hombres expertos en excavaciones de petróleo. Parece que tienen el olfato del oro negro. Pasaron por la granja de este hombre Jason y le dice: señor Jason, queremos comprarle su campo. No, no lo vendo. Cuando le dijeron los dólares que le iba a dar, lo vendió. Escuche, hermano. Estos hombres que compraron esa hacienda, estos hombres comenzaron a hacer excavaciones y encontraron petróleo, millones y millones de dólares. Era todo de este hombre Jason. Él lo poseía todo. Era rico, pero vivió y murió como pobre. Pablo nos dice en Efesios que Dios nos ha bendecido en los lugares celestiales con una herencia. Y nosotros los creyentes no sabemos que estamos pisando tierra rica cada vez que abrimos la palabra de Dios. Qué triste, ¿no? Hermano. Pero ¿sabe qué, hermano? Déjeme decir una cosita más. A veces los creyentes asociamos la riqueza de Dios con prosperidad. No. Dios no nos ha prometido prosperidad en la tierra. Dios nos ha prometido prosperidad en el cielo, donde el ladrón no llega.
Si Dios te da prosperidad en la tierra, vas a tener que poner un centinela. Él nos ha prometido una herencia reservada en los cielos. Miremos un poquito a este hombre Abraham. La promesa de su amor. Dios le dijo, te bendeciré para bendición. Y Él nos ha bendecido a nosotros, hermanos, con una herencia. Y nos ha bendecido también con el hecho de que vamos a ser participantes de la naturaleza divina en el reino milenial de Cristo. Vamos a celebrar las bendiciones que Dios nos ha dado en esta tierra. Cuando el Señor Jesucristo lleve a su iglesia y venga a establecer su reino, vamos a ser coronados con todas las bendiciones que Él nos ha prometido en Cristo Jesús. Amén. Padre que estás en los cielos, bendita sea tu palabra en esta noche. Padre de misericordia, Padre de bondad, gracias por esta herencia que no merecemos. Ayúdanos, Señor, a amarte con toda nuestra mente, fuerza y alma, que es el primer mandamiento con promesa. Señor, sabemos que tú vas a probar nuestro amor, nuestra fe, nuestra obediencia. Ayúdanos, Señor, a ser fieles para descansar en ti, sabiendo que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. En el nombre de Cristo, amén.